Los españoles son uno de los mayores usuarios de las redes sociales en Europa. Hoy en día, más del 90% de los internautas españoles tienen abierto un perfil en una red social. Más del 68% de los adolescentes españoles tienen abierto un perfil en una o varias redes sociales. Por cierto, recordamos que no hay edad mínima para abrir un perfil en esos sitios. Sin embargo, esas compañías se han puesto de acuerdo para pedir el consentimiento expreso de los padres para abrir un perfil a un menor de 14 años. Sin embargo, también recordemos que los padres son responsables de las actuaciones de sus hijos en las redes sociales hasta los 18 años. Por eso nos parece interesante recordar nuestros derechos y también nuestras obligaciones en las redes sociales, dar algunos consejos para un uso correcto de esas redes y por fin recordar cómo podemos reclamar. Los primeros derechos que tenemos son los derechos a la protección de nuestros datos personales. Es una ley orgánica de 1999 que nos da esos derechos conocidos con su acrónimo ARCO. Son los derechos de acceso a los datos que están en base de datos ajenas y que no conciernen, el derecho a rectificación de esos datos, el derecho a cancelación de esos datos y también el derecho a la oposición. Para ejercer esos derechos tenemos que ponernos en contacto con el administrador de esa base de datos, que normalmente está siempre indicado con un contacto en la página en la cual hemos entrado esos datos. Pero no son los únicos derechos que tenemos. Y especialmente en las redes sociales podemos beneficiarnos de otros derechos. El primero, el más conocido, es el derecho a la intimidad. Es un derecho que protege nuestra vida privada. Nadie puede poner en internet unas fotos nuestras, unos videos, unos cortes de voz o lo que hacemos, sencillamente, sin nuestra autorización. Si eso ocurre, pues lo mismo. Tenemos que primero tomar contacto con la persona que, según nuestro parecer, ha vulnerado ese derecho para que quite esos datos de internet. Si esa persona no obtempera, pues podemos tomar contacto con el administrador de la red social en el cual ha actuado. Y si no tenemos una respuesta satisfactoria, podemos tomar contacto con la Agencia de Protección de los Datos, la Agencia Española de Protección de los Datos, que tiene en su web www.aegd.es muchos modelos de reclamación o de denuncia de ese tipo de actuaciones. También tenemos otro derecho, que es el derecho a la propiedad intelectual. Porque efectivamente, cuando subimos o volcamos en nuestra red social un texto nuestro, una canción, una versión de una canción que hemos podido hacer, un video, estamos volcando una obra personal sobre la cual tenemos unos derechos intelectuales. Lo que significa que nadie puede difundir esa obra, vender esa obra, apropiarse esa obra sin nuestra autorización. Por eso es muy importante también en ese caso, si vemos que un documento, una foto, un video nuestro está apareciendo en un sitio web sin nuestra autorización, pues tomar contacto con el responsable de la web o del perfil en el cual aparece, sino con el administrador de la red social, sino con la Agencia Española de Protección de los Datos. Por fin, el último derecho que tenemos, o que más bien vamos a tener, es el derecho al olvido. Efectivamente, es un derecho para que a un momento
podamos quitar todos los datos que nos conciernen de Internet. Eso es un derecho que todavía está creándose, y la Comisión Europea tiene un proyecto que permitiría que cuando, por ejemplo, nos damos de baja de un sitio web o de una red social, pues todos nuestros datos que teníamos en ese sitio, en esa red social, desaparezcan definitivamente. Es una cosa todavía complicada de poner en marcha, pero también que es muy importante, sabiendo efectivamente el tipo de información que ponemos en las redes sociales, que puede ser muy personal a un momento de nuestra vida y poder representar un problema más tarde en nuestra vida. El primer consejo que podemos dar es no hacer lo que no queremos que los demás hagan. Significa, si los demás no tienen derecho a poner imágenes, sonidos, fotos o cualquier cosa nuestras sin nuestra autorización, pues de la misma manera no podemos poner en nuestra web datos, imágenes, videos, donde aparecen otras personas sin con anterioridad haber pedido su autorización. Después lo que tenemos que hacer es leer detenidamente las condiciones de uso de la red social en la cual estamos entrando, especialmente en lo relativo a la propiedad de los datos que estamos volcando en nuestro perfil. Justamente tenemos que volcar el mínimo de datos personales en ese perfil. Nada de dirección postal, de número de teléfono fijo o móvil. Mejor el mínimo de información necesaria. Después tenemos que agregar bien el perfil de privacidad que nos permite organizar bien qué tipo de información podrá ser consultada por qué tipo de amigos. Así podemos proteger y tener diferentes niveles de confidencialidad en la información que ponemos. Y justamente, otra idea, no aceptar cualquier amigo. Aceptemos solamente perfiles de personas que conocemos, que estamos seguros. Si ayuda, mejor evitarlo. Y por fin, pues no hay que dudar en denunciar unos comportamientos que nos parezcan abusivos, unos textos, unas imágenes que puedan ser insultantes por otras personas, y sobre todo evitar difundirla nosotros mismos en nuestra red social, para no participar a la difusión, por ejemplo, de un rumor que puede ser peligroso y puede también volver a ser una responsabilidad nuestra si hay una acción judicial por la persona que se considera insultada por esa información. Para resumir entonces y acabar, ¿cómo podemos reclamar? Pues siempre las mismas ideas. Primero tomamos contacto con la persona que, según nuestro parecer, ha actuado mal, ha usado un dato nuestro o nos está insultando en una red social. Si esa persona no tempera, pues tomamos contacto con el administrador de la red social en la cual está actuando. Y si no tenemos una respuesta aceptable, pues podemos denunciarlo a la Agencia Española de Protección de los Datos en su web, donde están todos los trámites que podemos hacer. No olvidemos tampoco que podemos tomar contacto con una asociación de consumidores como Asreco Confederación para que nos asesore a lo largo de todos esos trámites y estar seguro que nuestros derechos están protegidos en las redes sociales que usamos tanto los españoles desde unos años.